Ya, perfecto. Ya estamos grabando y vamos a iniciar. Vamos a dividir este taller en dos partes. Una, una pequeña parte en la parte teórica para poder fundamentar acerca de lo que nosotros vamos a realizar. Ya. Y en segunda instancia, vamos a realizar una práctica. Ya que esto es un taller, vamos a crear una aplicación donde vamos a poder interactuar con Angular y Spring Boot. Un poco acerca de mí. Mi nombre es Darwin Galindo, soy Full Stack Developer y instructor en TODOTIC. Los lenguajes de programación que suelo manejar vienen a ser Java, Kotlin y Python. Ya, si ustedes tienen una pregunta a lo largo de esta sesión, ya me la hacen saber a través del chat y voy a intentar resolverlo cuanto antes. Los frameworks o tecnologías que suelo manejar vienen a ser Spring Boot junto a Angular y Django con React.js. Ya me gusta coger esa combinación de tecnologías. Acerca de TODOTIC. Esta viene a ser una empresa dedicada a la formación y capacitación en temas de desarrollo de aplicaciones web y móvil. Tenemos estudiantes de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Chile, Puerto Rico y otros países más, ya, de Latinoamérica. Tenemos alumnos que son estudiantes de universidades públicas o privadas, instituciones, alumnos egresados, profesionales ya laborando en empresas públicas como privadas. Y lo que viene a ofrecer TODOTIC viene a hacer cursos en vivo y también las mentorías personalizadas. Tiene ese nombrecito de Mentotic. ¿Ya? Acerca de este taller. Este viene a ser un taller basado en el curso Full Stack Java Developer. Por ahí de repente ya vieron el anuncio que vamos a estar hablando más adelante. Así que ustedes tienen que quedarse. Estas vienen a ser las principales pantallas que nosotros desarrollaremos en ese curso. Ya vemos una pantalla de la página de inicio, también una donde interactuamos con el carrito de compras y también con PayPal para realizar la compra, ¿no? Donde se puede ver acá esta interfaz para poder realizar el pago. También podemos ingresar a todotic.p para estar viendo la información completa acerca de este curso, pero ya vamos a ver, dentro de este contenido, vamos a hablar un poco acerca de Spring Framework, Spring Boot, Angular. Vamos a tener un laboratorio práctico, vamos a hablar acerca del curso y vamos a tener una bonita dinámica para que ustedes puedan participar en la parte final de este taller. A ver si han aprendido algo nuevo el día de hoy. Vamos a ver. Entonces, iniciamos por saber qué es Spring. Este viene a ser un framework para Java. Quiere decir que especialmente sí se ha creado para Java, para la máquina virtual de Java, pero puede ser utilizado con otros lenguajes de programación como Kotlin, ¿ya? Es utilizado para construir cualquier tipo de aplicación, quiere decir desde lo más pequeño hasta lo más grande, que requiera infraestructura más avanzada. Además, Spring viene a ser un ecosistema de otros proyectos, o si se prefiere llamar subproyectos. Encontramos, por ejemplo, para Android, Security, acá también encontramos Spring Boot, LDAP, programación reactiva, base de datos con Spring.Data, ya, entre otros proyectos. Entonces, Spring es un framework. También es un ecosistema que contiene otros proyectos. ¿Y qué es Spring Boot? Ya lo vimos, ¿no? Este viene a ser un proyecto que nos ayuda a desarrollar aplicaciones basadas en Spring. Quiere decir que en el fondo nosotros seguimos utilizando el framework Spring. Específicamente hablamos de su núcleo. Pero acá hay una diferencia. Esto de una forma más rápida y sencilla. Ya no como lo veníamos trabajando directamente con Spring Framework, donde teníamos que realizar configuración inicial bastante complicada y que teníamos que repetir en uno y otro proyecto, además de estar instalando requerimientos como el servidor web de forma externa, cosa que hacía más lento el desarrollo y la instalación de la preparación del entorno, cosa que con Spring Boot nos ahorramos mucho tiempo. Entonces, este viene a ser un proyecto. Muchos de los autores de libros de programación
suelen considerar a Spring Boot como un framework, ¿ya? Es un framework para ellos, pero dentro de lo que nosotros vamos a desarrollar en este taller y también para el curso que nosotros llevamos, lo consideramos simplemente como un proyecto, parte de Spring. Angular. Este viene a ser, sí, un framework JavaScript que permite crear aplicaciones web de una sola página, o los famosos SPA, Single Page Applications, aplicaciones de una sola página de forma escalable. ¿Ya? Esto para el lado del frontend. Entonces, Angular además está escrito en TypeScript. Por eso es que nosotros cuando trabajamos con Angular, ya por defecto tenemos que trabajar con TypeScript, ofreciéndonos ciertas características y beneficios, cosa que JavaScript por sí mismo no puede ofrecernos. Por ejemplo, la validación y los errores en la sintaxis o los autocompletados ya mediante un editor de código, la resolución de errores mediante TypeScript. Y además ciertas características como las clases objetos que nos viene a ofrecer para poder manejar mejor una aplicación y hacerlo más escalable. El concepto principal de una aplicación Angular viene a ser los componentes. Un componente es un bloque de construcción principal. Recuérdense nada más de esto. Un bloque de construcción principal que contiene lo siguiente: una plantilla HTML, donde vas a poner de repente tus controles, un input por acá, otro por abajo, un botoncito que envía un formulario, un título que muestra ahí al usuario por qué estás requiriendo esos datos. Eso es la plantilla HTML. La clase, que le brinda cierto comportamiento. Ahí se pueden escribir las funciones, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se hace clic en un botón? ¿Dónde se implementa eso? En la clase TypeScript. Ya su nombre lo dice, ¿no? Va a estar escrito en TypeScript. Tenemos también el selector CSS. ¿Para qué nos sirve el selector? Esto para poder utilizar un componente en otro componente. De repente tenemos un componente raíz, un componente principal. Ya, en ese caso, podemos agregarle un componente hijo a partir de su selector. Es como una etiqueta HTML, por ejemplo, la etiqueta input o el div. Ya, tú lo puedes utilizar de forma muy parecida a través de un selector CSS. Tenemos también un estilo CSS, que esto viene de un archivo, donde se puede declarar, por ejemplo, clases, los atributos, ya una serie de reglas con ciertas propiedades CSS para poder mejorar la apariencia de la interfaz del usuario. ¿No? Seguramente ustedes ya saben acerca de HTML, CSS y JavaScript, pero TypeScript ya tenemos que familiarizarnos ya porque estamos trabajando o vamos a trabajar con Angular. Veamos qué es una API. Es necesario comprender para poder ver esta interacción entre una API y también nuestro cliente en Angular, porque no es lo mismo lo que va a hacer el cliente con lo que va a hacer nuestra API. ¿Ya? Ejemplo de esto tenemos el caso de Facebook API, tenemos el caso de PayPal, tenemos el caso de Google Maps API y Stripe. No sé si alguien ha interactuado con una API adicional. Puede ser, por ejemplo, la API de WhatsApp, lo que hoy en día se ha vuelto bastante popular para poder automatizar los envíos de mensajes. ¿Ya? Por ejemplo, plataformas como Twilio nos viene a automatizar esta tarea, ¿no? Cosa que él hace una integración con la API de WhatsApp, con nuestro número de contacto, y mediante este podemos enviar mensajes automatizados. ¿Qué podemos realizar mediante PayPal API? Pagos automáticos. Facebook API, podemos ver, por ejemplo, los datos generales de acuerdo a los permisos de un usuario. Por ejemplo, su nombre, su correo electrónico, datos de ese tipo. ¿Ya? ¿Y qué viene a ser REST? REST es un estilo de arquitectura que permite la implementación de servicios web modernos como APIs. ¿Ya? Esto permite que la creación de aplicaciones sea más escalables e independientes. Utiliza el protocolo HTTP a través de los verbos.
Y es la base de los microservicios. Así que si ustedes quieren o están pensando aprender microservicios, implementar esta solución en su empresa o donde ustedes trabajan, ya necesitan aprender acerca de REST. Pero, ¿de qué se tratan los verbos HTTP? Ya muchos de ustedes ya habrán escuchado acerca de GET, ¿no? GET, el más conocido, incluso el POST para el envío de un formulario en una arquitectura MVC. Pero no se queda ahí. Para una API REST existen muchos verbos más, como por ejemplo el put, el patch, el delete, el options, el head, entre otros. Es así que mediante estos verbos vamos a solicitar a nuestra API ciertos recursos o ciertas operaciones. Ya, yo les pregunto a ustedes, si quisiera realizar la creación de un nuevo registro en la base de datos, ¿qué verbo utilizarían? Get, post, put, patch, delete. Por supuesto, lo más probable es que utilizarían el post. Y si ustedes estarían realizando la eliminación, ojo que lógica, ¿ya? Eliminación lógica, ¿qué verbo estarían utilizando? El delete, el put. Una eliminación lógica es esto. Por ejemplo, tenemos el registro persona y la eliminación lógica es esto, ¿no? Persona, punto, eliminado es igual a true. Ya es igual a true. Y con la base de datos lo actualiza. Ya es una eliminación lógica. Ya, ¿qué verbo utilizarían? El put. Yo me inclinaría más por el verbo delete, ya que el cliente en realidad no sabría en el fondo qué está ocurriendo en la API. A él lo único que le interesa es qué va a hacer, eliminar para él, ¿no? No sabe si verdaderamente se está eliminando o se está actualizando una propiedad, nada más. Así que el verbo que voy a utilizar probablemente sea el delete de todas formas. Así sea una eliminación lógica, ¿ya? Pero podría funcionar también con el put. Ya ahí también nos dicen con el patch, ¿no? Podría ser. Veamos un ejemplo de esta arquitectura, lo que hoy día vamos a implementar. Tenemos una API REST desarrollado con Spring Boot. Este es el servicio. Podría conectarse a una base de datos relacional o no relacional como MongoDB. Y esto lo que ofrece es una serie de endpoints, unos puntos que brindan recursos. Por ejemplo, la lista de tareas. Otro punto podría darnos una operación para crear una tarea, otro para actualizar una tarea, eliminar una tarea, paginar unas tareas y así. Es lo que nos ofrece una API REST. Ahora, tenemos los clientes que no solo pueden estar construidos con Angular, también pueden estar construidos con el SDK de Android, construidos con React.js, con Vue.js, con Ember, con Backbone. ¿Qué otros frameworks o librerías ustedes conocen para poder construir un cliente web? Algo que no se ha mencionado. A ver qué dicen ustedes. Ya ahí dicen React, Vue, Svelte. Svelte también que empieza a sonar más. Ahí está Flutter, claro. Go, claro, puede ser también. Claro. Otro backend podría consumir también nuestra API REST. No necesariamente un cliente frontend. Ionic también puede ser. Ya. Bueno, vamos a intentar responder esta pregunta, ¿cómo es Ionic para mobile? Ionic, ¿no? Es uno de los frameworks que terminó apareciendo gracias al proyecto Apache Córdoba, si no me equivoco, después de PhoneGap, ¿no? PhoneGap fue uno de los primeros antecesores de Ionic, ¿no? Pero en los últimos tiempos han empezado a aparecer más tecnologías como React Native, Flutter y otros más avanzados incluso. ¿Ya? Pero bueno, nos enfocamos más en lo que vamos a desarrollar el día de hoy.
Y estas dos partes, ¿cómo vienen a comunicarse, ¿no? El API REST, sí es cierto que comunica, ¿no? Retorna ciertos datos hacia el cliente. Pero ¿cómo es que le entiende el cliente al API y cómo es que le entiende la API al cliente? Esto a través de un lenguaje, digamos, universal, ya que ambas partes pueden entender. Hablamos, en este caso, por defecto, de JSON. JSON viene a ser un formato de transmisión de datos, ya, donde enviamos objetos, por ejemplo, entre llaves. Ya tiene cierta sintaxis que tenemos que respetar y ambas partes van a entender esto. Es una notación, ¿sí? Que ambas partes van a entender. Ojo que no es el único, ¿ya? Puede existir otros formatos como, por ejemplo, XML, que también es válido trabajarlo para una API REST si es que se requiere. Pero por defecto nosotros vamos a trabajar con JSON y no va a ser necesario instalar otra librería. Ya vamos a verlo, que gracias a Spring Boot esto se hace de una forma bastante sencilla y automatizada. ¿De acuerdo? Veamos, ¿qué sistemas podemos construir con una arquitectura REST? Ya, basada en REST. Un sistema de delivery. Ya, una plataforma e-learning. Casos, por ejemplo, tenemos Udacity, incluso Totic también está basado en una arquitectura REST y también una parte tiene de GraphQL, trabajado con React.js. Ya. Tenemos también plataformas de comercio electrónico, sistemas con múltiples dispositivos clientes. ¿Ustedes qué crearían con REST? ¿Qué se les viene a la mente para crear una aplicación basada en la arquitectura REST, donde podemos combinar distintos dispositivos, ya sea móvil, tablets, laptops, computadoras, incluso dispositivos inteligentes? Ahí dicen un CRM, claro, un gestor de reservas, claro, puede ser, un marketplace, claro, un smart home. Ya, entonces existe una infinidad de sistemas que ustedes pueden construir. ¿De qué depende? Ya depende de la imaginación que ustedes tengan, porque REST puede abordar todos estos sistemas web como móvil. ¿Ya? Vamos a realizar la práctica en este caso. Vamos hacia la segunda parte, para lo cual vamos a dirigirnos hacia el navegador. Vamos a acceder hacia la web start.spring.io. Vamos a cerrar todas estas pestañas y nosotros vamos a acceder a este enlace. ¿Ya? Esta viene a ser una herramienta en línea que nos permite crear un proyecto base con Spring Boot. O sea que con Spring Boot, ya hemos mencionado en el ejemplo, vamos a crear nuestra API y el cliente mediante Angular. ¿Ya? Dentro de esta existe mucha configuración como el gestor de dependencia, el lenguaje, la versión. Vamos a mantener todo esto por defecto. La metadata o información adicional de nuestro proyecto, vamos a modificarlo de la siguiente forma. El group vamos a modificarlo hacia p.totic, que suele ser el dominio de la empresa en orden inverso. El dominio viene a ser totic.p y de forma inversa p.totic. El artifact vamos a establecerlo en demo sbia 0222. Ya, así lo voy a llamar. Y podemos realizar una descripción por acá. Y vamos a mantener también el packaging, el empaquetado de nuestra aplicación en un jar. La versión de Java, vamos a utilizar la 11 que actualmente tengo instalado en el ordenador. Y en cuanto a las dependencias, vamos a seleccionar, por ejemplo, web. Vamos a seleccionar JPA, H2, que es una base de datos relacional en memoria, REST repositories y Lombok para poder agilizar el desarrollo evitando código repetitivo.
Tenemos web, data JPA, H2, REST repositories y Lombok. Enseguida hacemos clic en el botón generar. Se nos empieza a descargar. Bueno, vamos a seleccionar dónde tenemos que realizar la descarga. Lo vamos a hacer acá, esta carpetita que tenía previamente. Y vamos a ubicar. Ya vamos a ubicar esta carpeta y lo tenemos por acá. Ya, lo tenemos por acá. Esto es demo SBIA 0222. Vamos a extraerlo. Extraer acá. Tenemos la carpeta y esto es en realidad el proyecto que nosotros tenemos que abrir con un ID. ¿Es recomendable trabajar con un ID? Bueno, si ustedes prefieren, también lo pueden hacer a través de un editor de código como Visual Studio Code, pero las ventajas que ofrece un ID son superiores a los que tú tienes con un editor de código. Y más si se trata de Java, ¿ya? Porque ahí tienes que importar bastante, generar código mediante un ID, rebuscar por ahí, iniciar en modo debug, encontrar errores, muchas tareas que puedes realizar con el IDE de una forma más sencilla. Así que nosotros vamos a abrirlo mediante IntelliJ IDEA versión Community. Ya, vamos a abrir esto. Vamos a copiarnos esta ruta. Me parece que no lo está encontrando. A ver, acá lo tengo. Uy, no lo encuentra. Ujú. Ya, ahora sí. Ya, acá lo tenemos. Demo SBIA 200222. Una vez que nosotros abrimos nuestro proyecto con el IDE, de forma automática se va a empezar a descargar las dependencias. Esas dependencias están declarados por acá, en este archivo pom.xml. ¿De acuerdo? Por ahí preguntan, a ver, ¿qué están comentando? ¿Se ve completa la pantalla? Así, a ver, vamos a compartir nuevamente. Ya, ahí me dicen que sí se ve. Muy bien, me dicen que si IntelliJ es muy limitado. La versión community sí es limitada, pero la versión comercial o activada no lo es. Si ustedes tienen una cuenta institucional de su universidad, pueden activarlo gratuitamente. Ya, y es muy utilizado para el entorno Java. Ya, así que prueben, prueben. De todas formas, pueden utilizar otros IDEs como Spring Tool Suite, NetBeans, Eclipse mismo, ya para poder trabajar con Java y Spring Boot. Ya, entonces nosotros rápidamente vamos a crear nuestra API. Vamos al paquete principal, que es este, ¿ya? Y tiene una clase bastante sencilla. Esto es la clase principal de nuestro proyecto. Y vamos a realizar la modificación siguiente. Vamos a crear una clase llamada tarea. Esta clase la anotamos con data de Lombok y también con entity, porque se va a tratar de una entidad. Vamos a definir las propiedades que va a tener tarea. Va a tener un ID, va a tener un nombre y va a tener un estado completado. Listo.
Para poder trabajar con una entidad necesitamos especificar el ID. Este ID tiene que venir desde JavaX Persistence. Luego, indicamos la forma de generación de este ID. Lo vamos a hacer de forma automática. Es decir, que la base de datos se va a encargar de generar el ID. Esto lo hacemos de forma estableciendo con un generationType.auto. ¿Ya? Ya tenemos definido las propiedades, tenemos sus getters y setters mediante la notación data de Lombok y vamos a crearnos un repositorio. Un repositorio es una forma sofisticada de consultar, de realizar consultas y operaciones en la base de datos. ¿Ya? Dentro de un repositorio trabajamos JPA, trabajamos las consultas mediante JPQL, trabajamos también construcción de consultas mediante un estándar que podemos consultarlo en la misma documentación del proyecto Spring Data JPA. Pero este repositorio se trata de una interfaz, así que vamos a modificarlo. En lugar de class usamos interface y este vamos a extenderlo a partir de JPA repository. Definimos entre llaves la entidad con la cual va a interactuar. La entidad se llama tarea. Y en segundo lugar, definimos el tipo de dato de la tarea. Perdón, el tipo de dato de la llave primaria de la tarea. ¿Cuál es el tipo de dato? Integer, ¿no? Entonces por acá lo especificamos. Integer. Perfecto. Podemos anotarlo adicionalmente con repository. Y para poder construir nuestra API a partir de este repositorio, vamos a usar la notación repository REST resource. Dentro definimos el atributo path para ser accedido a los endpoints dentro de este repositorio. Esto lo vamos a hacer con la ruta tareas. ¿Ya? Y vamos a definir también el atributo collection resource rel que indica el nombre pluralizado que va a tener la colección de tareas. Por defecto se asigna en un formato inglés. ¿Ya? Entonces nosotros lo sobrescribimos definiéndolo a tareas. ¿Ya? También vamos a realizar la modificación dentro del properties de nuestra aplicación para poder trabajar con una ruta a nivel global, cosa que nuestros endpoints va a tener el formato de la siguiente forma. API barra tareas barra lo que sigue. ¿Ya? Entonces, ese API, esa ruta API no lo podemos definir acá, sino más bien en Application Properties. Ya vamos a ver si me recuerdo. Spring.data.rest.basepath igual a API. ¿Ya? Esto es lo que nosotros necesitamos especificar para construir una ruta que inicie con API. Vamos a ver. Voy a lanzar la aplicación haciendo clic derecho sobre la clase principal, luego run, porque esta es la clase principal. Vamos abriendo el Postman y si todo sucede correctamente como ahora, no. De hecho, ha fallado. Vamos a ver qué ha sucedido. Me dice que el puerto 8080 está activo. Vamos a ver, de repente tengo una aplicación corriendo por acá. Ah, sí. Ya, nuevamente corremos nuestro proyecto. ¿Es mejor el properties o el YAM? De acuerdo a ustedes. Eso ya queda a consideración de ustedes, pero se suele utilizar en proyectos más grandes el formato YAM, donde vamos a necesitar configurar varias cosas en el archivo properties, perdón, en el archivo application. Se suele manejar el YAM, ¿ya? Pero cualquiera de los dos es válido en realidad. ¿Ya? Si tú tienes configuraciones poquísimas, puedes utilizar con el properties. Eso sí, la precedencia en cuanto a la prioridad, si tú tienes dos archivos, un application properties y un application YAM en el mismo proyecto con el mismo nombre, excepto la extensión es lo que varía, el que tiene mayor prioridad es el properties. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Listo, desplegamos nuestra aplicación de forma correcta, vamos al Postman,
Abrimos una nueva pestaña para el consulta con el verbo get. Ingresamos localhost puerto 8080 por defecto, barra API, barra tareas. Enter. Y el endpoint ya me está devolviendo la lista de tareas desde mi base de datos. Solo que no tengo ni una tarea, por eso es que no me muestra nada. Estamos utilizando la base de datos H2 en memoria. ¿Ya? Quiere decir que yo, si apago mi servidor, se destruye esa base de datos. De hecho, como está en memoria, pues es volátil, ¿no? No sobrevive, no persiste. ¿Ya? Por eso es que vamos a crear ahora unas cuantas tareas. Vamos a realizar una petición con el verbo post. Seleccionamos body, raw, luego el formato JSON y le enviamos una tarea con el nombre, por ejemplo, aprender Spring Boot. Luego, completado, va a establecerlo en falso. Enviamos, ya creamos una tarea. Otra tarea sería desarrollar mi aplicación web. Completado, true, vamos a decirle. Ahí está. Y por último, inscribirme al curso Full Stack Java Developer. Esto queda pendiente para ustedes seguramente. ¿Y cómo consultamos nuevamente la lista de tareas? Cambiamos el verbo al get y ahí lo tenemos. Toda la lista de tareas. Aprender Spring Boot, desarrollar mi aplicación web, inscribirme al curso Full Stack Java Developer. Tenemos datos adicionales, pero esto ya es parte de REST repositories. Ya, existe otra forma que ya lo desarrollaremos en el curso para poder crear más endpoints de una forma más flexible. De repente, cuando queremos interactuar con servicios, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Eso a través de clases y de anotaciones como REST controllers. ¿Ya? Entonces, a partir de esta API, que fácilmente podríamos actualizar tareas, crear más tareas, eliminar tareas, vamos a crear un cliente con Angular. Pero está bien hacer la base para nuestro sistema. ¿Ya? Vamos de nuevo hacia nuestro explorador de Windows. Vamos a irnos por esta carpeta y vamos a abrir CMD. ¿Ya? Abrimos el CMD y vamos a ejecutar el siguiente comando. ng new, el nombre del proyecto va a ser demo sbia 0222-cliente. Así se va a llamar mi cliente Angular. Vamos a presionar Enter. Uy, ¿qué ha pasado? A ver, me dice is not valid. Ah, no me acepta el guión bajo. Entonces, un guión. Lo reemplazamos por un guión. Ahora sí, me dice, si voy a trabajar con Angular Routing. Por defecto se selecciona N de no. Así que presiono Enter simplemente. Porque no vamos a utilizar Routing. Luego, el formato de estilos. En este caso vamos a mantenerlo también con el por defecto que es CSS. Enseguida se empiezan a instalar los paquetes mediante npm. Esto es parecido al proceso de instalación mediante Maven para el proyecto Spring Boot. Ya es parecidísimo, solo que npm se suele trabajar para proyectos basados en JavaScript. Ya, así que esperamos unos segundos, puede ser unos minutos también, de acuerdo al ancho de banda que ustedes tengan. Pero vamos a esperar que termine la instalación. Voy abriendo Visual Studio Code. Ya, no lo arrastro todavía porque si no, no me va a reconocer correctamente el proyecto. Perfecto, ya terminó de instalar. Puedo cerrar ya esta terminal, no habría problema alguno. ¿Ya? Ahora, voy a coger esta carpetita de mi proyecto y voy a arrastrarla a Visual Studio Code. Se abre mi proyecto, bueno, Windows me pregunta, ¿no? Si deseo confiar en estos autores. Le doy que sí. Este es mi proyecto Angular. ¿Y dónde están las dependencias?
dentro del package.json. Esto es parecido al archivo pom.xml. Si ustedes no lograron instalar de forma automática, se tiene que ejecutar el comando npm install. ¿Ok? Vamos entonces a realizar unos cambios. Vamos hacia la carpeta src, app. Vamos a ver este contenido del archivo appcomponent.html. Lo vamos a quitar y reemplazar por un hola mundo. Hola mundo. Y abrimos la terminal. Por acá existe un menú llamado terminal, luego nuevo terminal. Y este es un terminal integrado en Visual Studio Code, donde podemos ejecutar comandos así como lo hacíamos en el CMD. ¿Ya? Ejecutamos npm install bootstrap para poder agregar esta librería a nuestro proyecto. Presionamos Enter, va a empezar a descargarse y ya lo hizo de forma rápida, ¿ya? Porque previamente yo trabajo constantemente con Bootstrap, así que lo hizo muy rápido. Ya lo tenemos instalado. Pero para que nuestro proyecto cargue el archivo principal de Bootstrap, necesitamos abrir el archivo styles.css e importar el archivo Bootstrap. Hacemos un @import, luego entre comillas definimos la ruta. Esto es 2 puntos arriba para posicionarnos en el directorio de Node Modules, luego Bootstrap, luego dist, CSS y bootstrap.css. Guardamos. Vamos a lanzar nuestra aplicación mediante el comando ng-serve. ng-serve. Vamos a esperar unos segundos. Listo, ahí corrió correctamente. Me dice que puedo abrir el navegador con la ruta localhost 4200. Vamos al navegador, abrimos esa ruta. Y esto es mi aplicación. Me dice, hola mundo. Nuestra aplicación Angular ya está funcionando correctamente. Y si queremos saber si Bootstrap está siendo cargado, inspeccionamos y vemos por acá. Vamos a posicionar esta consola en el lado inferior. Vamos por acá, analizar las propiedades y está cargándose un archivo llamado reboot. Esto es parte de Bootstrap, así que sí, estamos ya utilizando Bootstrap. Por eso es que se ve también una fuente personalizada. ¿Ya? Vamos a construir lo siguiente: un componente, un servicio y la plantilla para mostrar la lista de tareas y un formulario para crear nuevas tareas. Incluso podemos eliminar las tareas. Vamos a detener el servidor. Generamos a través del comando ng generate component tareas. ¿Ya? Así se va a llamar. Creamos este componente. Perfecto. Luego creamos un servicio mediante el comando ng generate service tarea. Enter. Y ya se creó el servicio. Vamos a lanzar nuevamente nuestro servidor y esos archivos los podemos encontrar acá. Tarea service y el componente tareas. Tenemos la plantilla, tenemos la clase, tenemos el archivo CSS y el selector está ubicado dentro de la clase del componente. Ya, la clase termina en la extensión .ts. Acá está, el selector es app tareas. Listo. Volvemos a nuestra aplicación, al navegador, actualizamos, parece que no ha pasado nada. Y vamos a realizar lo siguiente: cerramos todas estas pestañas, nos vamos a la plantilla principal, que es appcomponent.html, y esto lo quitamos. En su lugar usamos el selector app-tareas. ¿Ya? Habíamos dicho que lo utilizábamos como una etiqueta HTML. Listo, guardamos, volvemos al navegador y ahí vemos un mensaje, tarea works. ¿De dónde viene ese mensaje? Ese mensaje viene desde la plantilla tareas component.html. Así que ya estamos trabajando con este componente. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esta interfaz
Bueno, vamos a utilizar primero la clase container de Bootstrap. Vamos a tener dos columnas. Primero creamos un row de Bootstrap, luego un div con la clase call md6. Lo multiplicamos por 2 porque quiero 2. Ahí tenemos. Esto ya es Bootstrap. Y en el primer caso vamos a poner un título como mis tareas. Y en el segundo caso, nueva tarea. En esta primera parte vamos a crear una tabla donde vamos a pintar toda la lista de tareas. Vamos a ver. Para lo cual, si yo necesito interactuar con mi API, debería de implementar esas funciones dentro de mi servicio. ¿Ya? Acá es donde tengo que construir funciones que van a llamar a mi API. ¿Ya? Pero necesito algo muy importante, un cliente HTTP. Ese cliente HTTP me sirve para consultar a mi API. Pero antes necesito importar dentro de app.module, el módulo principal de mi aplicación, y en la sección de imports realizo la importación de HTTP client module. Ya. Voy a copiarme esto porque no lo está importando de forma automática el editor de código. Así que nosotros lo hacemos manualmente. Hacemos un import from Angular barra common barra HTTP y listo. Ya tenemos el módulo. Ahora necesitamos inyectar dentro de Tarea Service la dependencia HTTP Client. Así que eso lo realizamos como un parámetro del constructor. Ya. Vamos a presionar Enter acá, dentro de las paréntesis, y colocamos private HTTP del tipo HTTP Client. Tenemos ya nuestra dependencia. Y creamos las funciones que van a interactuar con nuestra API. GetAll para consultar la lista completa de las tareas. Vamos a tener create para crear una nueva tarea. Y esta va a recibir una tarea. Va a ser de tipo any. Luego update, que recibimos también una tarea, pero también un ID para poder especificar qué tarea necesitamos actualizar. Vamos a tener también una función para eliminar a través de un ID. Vamos a eliminar una tarea. ¿Qué más? Tenemos las operaciones CRUD, ¿no? Crear, leer, actualizar y eliminar. Ahora sí, realizamos la primera llamada. Vamos a retornar directamente a través de this.http.get. Realizamos la consulta a la URL http:// puerto 8080 API tareas. Es caso similar a lo que hacíamos en Postman. ¿Ya? Esto me voy a copiar, lo voy a pegar por acá en create y voy a cambiar el verbo. En lugar de get voy a utilizar post. Y me exige que yo le envío un segundo argumento. Este segundo argumento corresponde al cuerpo de la solicitud. El cuerpo debería ser los datos de la tarea. ¿Ya? Para el caso de crear, va a ser muy similar. También le envío el cuerpo y el verbo sería put. Ahora, para identificar la tarea que yo necesito actualizar, le envío en la misma ruta el ID. La cosa que va a terminar API /tareas /concateno el ID. ¿Ya? Para identificar qué tarea se necesita actualizar. Guardamos. Y esto me voy a copiar nuevamente para el caso del delete. Cambio el verbo por el delete. Y el delete no requiere un segundo argumento. No requiere enviar un cuerpo. Simplemente requiere enviar el ID de la tarea. Así que caso similar al update, enviamos el ID. Guardamos y ya tenemos construido nuestras funciones para interactuar con la API. Esto podría mejorarse demasiado a través de un modelo donde especifiquemos la estructura de una tarea. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar así
Y vamos a dirigirnos hacia tareas component. Vamos a cerrar todas las demás pestañas. Esta tareas component corresponde a la clase y a la plantilla, ¿no? La plantilla es lo que muestra todos los datos, a la interfaz al usuario, y la clase es el que le da comportamiento a la interfaz, a la plantilla. Ya por acá vamos a definir funciones. Nuevamente inyectamos por acá tarea service. Ya, inyectamos tarea service que tienen todas las funciones para interactuar con la API. Y vamos a crearnos una variable global. Esta variable se va a llamar tareas del tipo array. ¿Ya? Eso va a ser un array. Y acá lo ponemos any porque puede soportar cualquier elemento, cualquier tipo de dato. Luego lo inicializamos como un array en blanco. Ya ahí tenemos tareas de tipo any y lo inicializamos con unos corchetes vacíos, lo cual representa un array en blanco. Luego, dentro de ng-oninit, vamos a inicializar tareas. Primero consultamos tarea service, luego la función que acabamos de crear getAll. Nos suscribimos a los cambios porque getAll lo que retorna es un objeto observable. ¿Ya? Esto se realiza en segundo plano, así que hay que suscribirnos a la respuesta que va a darse en un futuro. ¿Y qué recibe al final de todo? Vamos a llamarlo tareas. Bueno, vamos a llamarlo tareas, ¿ya? Tareas y con una función con la flecha gorda indicamos lo que se va a realizar. Tenemos tareas que viene desde la API. Ojo, esto viene desde la API y esta tarea es una variable global. Son dos objetos diferentes. ¿Ya? Vamos a hacer un console log de tareas. Tareas acá, tareas. Y vamos a ver qué pasa. Volvemos al navegador. Actualizamos. Y me ha sucedido el problema del CORS, ¿no? ¿Esto por qué? Porque mi API se protege, ¿ya? Hacia otros dominios. La API lo que hace es lo siguiente. Todos los dominios diferentes al de la API no pueden consultar los recursos de esta misma. Es así que se suele proteger. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo entonces el Postman ha podido realizar las consultas sin ese error? ¿Y por qué el cliente Angular sí tiene ese error? Si prácticamente estamos haciendo lo mismo. Es que mi cliente Angular se despliega en un origen distinto. Localhost puerto 4200. En cambio, mi API, ¿dónde está? En localhost puerto 8080. Postman no se despliega en ningún dominio, ningún origen. Por eso es que no nos da error en Postman, pero sí en nuestro cliente Angular. Ya, por eso es que nos sucede este error. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde se corrige ese error? ¿En nuestro frontend o en nuestro backend? Por ahí dicen los dos, back. Ya, backend, frontend. Ahí, por ahí estaban comentando que las variables con tipo N es mala práctica. Por supuesto, sí, así es. Para eso existe TypeScript, que nos permite crear una estructura a través de una interfaz o a través de una clase. Y existen herramientas que nos pueden ayudar a crear estas estructuras. Por ejemplo, kicktype.io nos permite realizar esa tarea. Pero por tratarse de un ejemplo, ya lo vamos a mantener con N. Backend, modelos en front, cross origin en el controlador. Muy bien, la mayoría sí ha acertado. Así es. Se trata de darle una solución en el backend, ¿ya? En el frontend es poco probable que se vaya a modificar algo, aunque es posible con el tema de proxy. Ahí sí. Como nosotros no estamos utilizando ningún proxy, tenemos que realizar la configuración en el backend. Ya, es así que abro mi proyecto Spring Boot
Y como nosotros estamos manejando repository REST, entonces anotamos en esta misma clase cross origin. Esto lo que va a hacer es permitir que cualquier origen, incluido localhost puerto 4200, pueda consultar los endpoints de este repositorio. Si yo quiero especificar tan solo un origen, podría hacerlo entre paréntesis, y cross origin tiene distintos atributos. Acá tenemos origin, origin patterns, allowed headers, entre otros. Lo vamos a mantener así, ¿ya? Cosa que permite a cualquier dominio, cualquier origen, consultar los datos de este repositorio. Vamos a reiniciar. Voy a perder lamentablemente las tareas que ya tenía anteriormente, porque si consultamos nuevamente con el Postman, ahí ha perdido todas las tareas. Eso es porque H2 trabaja en memoria. ¿Ya? Así que nuevamente realizamos la creación de una sola tarea, ¿ya? Acá será inscribirme al curso Full Stack Java Developer. Tenemos ya este nuevo registro. Si consultamos con el verbo get, ahí tenemos un solo registro. Excelente. Vamos a nuestro proyecto. Mejor vamos al navegador, actualizamos y ahora sí, desaparece ese error. Desaparece el error y el console log de tareas me muestra esto, ¿ya? Como sabemos, también podemos observarlo a través de Postman. Lo que nosotros queremos para renderizar la lista de tareas es esta propiedad, tareas. ¿Cómo accedemos? Primero la respuesta, que es un objeto, punto embedded, punto tareas. Eso es lo que vamos a hacer mediante programación, ¿ya? Así que asignamos this.tareas, que hace referencia a la variable global, a esta, va a ser igual a tareas, que hace referencia a lo que recibimos desde la API, punto embedded, embedded, con un guión bajo, ¿no? Luego punto tareas, punto y coma, y por acá tengo un error. Para corregirlo, tareas lo vamos a envolver entre paréntesis y vamos a declarar de tipo any. Ya, ahí sí me permite consultar una propiedad dentro de tareas. Guardo y volvemos al navegador. Volvemos, no, ya no podemos ver el console log. Vamos a renderizar ya la lista. Vamos a trabajar con la plantilla. Ya, tenemos este table. Vamos a crear una estructura HTML de head, table row, unos 4 títulos, por ejemplo, el nombre, el si ha sido completado y una columna para las acciones. Luego, después del thead, ponemos un tbody, un table row y 3 celdas para iterar. Este table row, tr, va a iterar para cada tarea. Utilizamos la directiva ng for y declaramos una iteración, let tarea of tareas, que viene desde la clase. Interpolamos para mostrar la propiedad tarea.nombre. Luego, tarea.completado y no, en este caso solo esos dos. Solo esos dos, guardamos, volvemos al navegador y ya estamos visualizando la lista de tareas. Vamos a mejorar el aspecto de esta página. La tabla voy a agregar ciertas clases de Bootstrap como table, luego table hover, margin top de 5 unidades. Guardamos y ya tenemos un mejor aspecto para nuestra tabla. ¿Ya? Vamos a continuar creando una nueva tarea. Ya, vamos a crear un formulario para crearlos. Debajo de este título H3, vamos a crear un formulario. Vamos a quitar este action. Agregamos la clase MT5 para que se separe de ese título. Y vamos a trabajar como si fuera HTML y de repente JavaScript.
Creamos un div, ya esto a base de Bootstrap, margin bottom 2 unidades para que se separen los controles. Creamos un label para nombre, por acá el texto nombre, creamos un input y el ID va a ser nombre, creamos un placeholder con el texto nombre, luego creamos la clase, definimos el atributo class para form control. Guardamos y ya tenemos nuestro primer control, nuestro primer input para el nombre. Ahora necesitamos un checkbox. Voy a duplicar esto, le voy a pegar más abajo y por acá va a decir completado. Agregamos la siguiente clase al div. Esto es form check. Si no me mal recuerdo es check. Sí, check. Ya. Y vamos a quitar este form. Vamos a quitar este ID. El tipo lo declaramos en checkbox. Placeholder también lo quitamos. Y el class lo asignamos para form check input. Y este input lo vamos a poner dentro del label. Lo ponemos dentro. Y tenemos nuestro checkbox. Lo vemos por acá. Ya ahí está completado. Podemos interactuar con este control. Luego vamos a poner un botoncito por acá con el texto guardar. Va a tener la clase btn primary. Y vamos a alinear este botón hacia el lado derecho. Por eso es que lo vamos a envolver en un div con la clase textEnd. Ya ahí tenemos el botón guardar. Muy bien. Ahora necesitamos interactuar con los formularios reactivos. Existen dos formas de tener formularios en Angular. Uno es a través de formularios basados en plantillas y otro los formularios reactivos. Nosotros para esta sesión del taller vamos a trabajar con formularios reactivos. Este es un módulo que necesitamos importar. Así que nos vamos hacia app.module y al igual que HTTP Client Module, importamos Reactive Forms Module. Guardamos, vamos a cerrarlo, nos vamos a la clase de la plantilla del componente y vamos a inyectar en el constructor un Form Builder. Lo vamos a llamar FB simplemente, dos puntos del tipo Form Builder. Form Builder me va a ayudar a construir el formulario reactivo. Luego voy a crear otra variable global que se va a llamar formulario. Va a ser del tipo formGroup y vamos a inicializarlo acá mismo. Utilizamos this.fb, luego punto group y le enviamos la configuración. Lo que va a recibir group es un objeto de los controles que va a existir para este formulario reactivo. Ojo que aún no estamos interactuando con el formulario HTML, sino con el formulario reactivo. Definimos los controles que va a tener. El control nombre. Podemos indicar en un array tres cosas. El valor por defecto, luego los validadores síncronos y los validadores asíncronos. Pero lo vamos a hacer así rápidamente. Nombre, completado, y este array lo dejamos en blanco. A ver qué nos retorna. Parece ser que todo está muy bien. Ya tenemos el formulario. Vamos a crearnos por acá una función llamada save para poder crear una nueva tarea cuando se haga clic en el botón guardar. ¿Ya? Por ahora lo dejamos así, en blanco, la función save. Y vamos a la plantilla. Ahora, ¿cómo vinculamos este formulario HTML con el formulario reactivo? ¿Qué pasa si se quiere tener múltiples inputs de filtro, pero no son obligatorios para esa tabla, para no estar trayendo toda la información, sino de 10 en 10? No logro comprender la pregunta que realizas.
Si lo haces en partes o... A ver, vamos a tratar de responder. Si se quiere tener múltiples inputs de filtro, pero no son obligatorios para esa tabla. ¿Te refieres a paginación? Porque ahí me dices de 10 en 10. ¿Te refieres a paginación o te refieres a la validación? Si es a la validación, necesitamos utilizar validators. Si es la paginación, necesitamos utilizar paginación en los controladores a través del repositorio, en este caso tareas repository. Paginación o scroll infinito. Va a depender mucho de tu... Bueno, de hecho, ambos conviven. No habría ningún problema. La paginación lo puedes realizar en el controlador y el scroll infinito lo implementas en tu cliente, en Angular, ¿no? Eso es justamente lo que hacemos en el curso, eh, a partir de una librería llamada NGX es Infinite Scroll. Ustedes podrían buscar ahí en Google NGX Infinite Scroll, que sirve justamente para realizar la carga de más registros de forma síncrona cada vez que se vaya haciendo scroll. Esto es un caso como lo tiene implementado Facebook, ¿no? Uno navega en el muro, en la biografía, desliza el dedo hacia arriba y se va haciendo scroll hacia abajo. Y se va cargando más noticias, más publicaciones, cosa que tú ni te das cuenta cómo es que interactúa esto por debajo, ¿no? Pero eso se puede lograr a través de paginación y librerías como Infinite Scroll, ¿ya? Vamos avanzando un poco, ¿ya? Vamos a vincular este formulario con el formulario reactivo, para lo cual necesito especificar form group. A nivel de este formulario, ya, utilizo form group entre corchetes, porque esto es una vinculación. Y lo vinculo con formulario que está en mi clase. Luego, voy a vincular el evento ng-submit, o sea, cuando se lanza el evento, el formulario, y voy a llamar a la función save que está en la clase también. Luego, ahora, ¿cómo vinculo los inputs con cada control del formulario reactivo? Porque esto no se realiza de forma automática. Lo vamos a realizar mediante form control name. Acá lo vinculamos con nombre. Y este input lo vinculamos con completado. Ya, ahí lo tenemos. Vámonos a tareas. Y la función save lo que va a hacer es esto. Cogemos los valores del formulario. Values va a ser igual a this.formulario.value. Eso me trae todos los valores que yo he ingresado. Vamos a hacer un console log de los values para ver qué retorna. Guardamos, volvemos al navegador y por acá escribo cualquier cosa, ¿ya? Guardo y acá se muestra el valor de los values. Completado me dice null, nombre es esto efectivamente, y si yo hago clic en completado, guardo, ahí completado tiene valor true, ¿ya? Pero anteriormente en un inicio tiene el valor null. ¿Cómo hacemos que completado tenga en un inicio el valor falso? Eso a través de form group, ¿ya? Dentro de completado, o para el control completado, vamos a asignar el valor por defecto en falso, ¿ya? Así lo hacemos, falso. Ya lo tenemos por acá. Si hago clic en guardar y vemos los valores del formulario, me dice para nombre null y para completado falso. Así que eso está muy bien. Podríamos cambiarlo a true también, no habría problema. Por acá vamos a desactivar el autocompletado porque no me gusta que se muestre esa sugerencia. Así que vamos a form y utilizamos el atributo autocomplete y lo establecemos en off. Volvemos al navegador. Ya ahí ya no me muestra las sugerencias.
Y ahora sí, vamos a interactuar con las funciones de nuestro servicio, ¿ya? Porque hasta el momento no hace nada ese botón, simplemente hace un console log. Vamos a tarea service. No, tarea service no, a la clase de tareas.component. Vamos ahora a hacer una llamada a this.tareaservice.create. Le enviamos la tarea que necesitamos crear, esto a través de values. Nos suscribimos a los cambios. Lo que retorna este endpoint es un registro, pero no lo vamos a capturar. Así que usamos paréntesis vacíos y realizamos la siguiente implementación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer después de que se haya creado una nueva tarea en la API? Es volver a consultar el endpoint de las tareas. Así es, recargar la lista, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a copiar y lo pegamos por acá. Pero en sí estamos duplicando código, ¿no? Si se dan cuenta acá es lo mismo que esto. Así que vamos a refactorizar. Creamos una función llamada getAll. Pegamos el contenido ahí. Y en init, que se ejecuta cuando se crea el componente, va a llamar a this.getAll, o sea, esta función. Y lo mismo para cuando se ha creado una tarea. Llamamos a this.getAll, punto y coma, guardamos y vamos a ver. Vamos a crear una tarea como aprender Python. Guardamos y ahí está. Aprender Python. Vamos a crear otra como ir de compras. Marcamos como completado y ahí también le enviamos y se actualiza. Acá está. Completado me dice true, ¿no? Porque ese dato yo se lo he enviado. Listo. Vamos a intentar responder algunas preguntas. Hasta este punto ya hemos realizado las consultas y también la creación de una nueva tarea. Mm, ¿Qué tema es el Visual Studio Code? Es Andrómeda. Tú buscas Andrómeda y ahí te ofrece bastantes colores. Es un plugin, en realidad, una extensión de Visual Studio Code. Ahí busca Andrómeda. Brian, respecto a los filtros. Sí se le puede enviar filtros al método del controlador. Y eso lo tienes que manejar a través de parámetros, con las anotaciones como request param. Manejo de excepciones. mm, Manejo de excepciones o handling exceptions. No, perdón, exception handling. Es un tema que también lo llevamos en el curso. De hecho, ocupa un buen espacio de tiempo, ¿ya? Los rollbacks se suelen manejar en los servicios. Por ahí tendrías que usar servicios y la transaccionalidad. También excepciones en Angular. En ese caso, Subscribe lo que te ofrece es poder capturar también las excepciones que ocurren, como el segundo argumento. Antes de la versión 13 de Angular, tú podías hacer esto, ¿no? Por acá implementas si es que sucede correctamente la operación y si no, podías enviarle un segundo argumento. Ya acá podías capturar el error. Ya. Y haces un console log del error y tú lo gestionas de la forma que creas conveniente. Pero este método ya está deprecado. Ya no se tiene que utilizar. La otra forma, que ya a partir de Angular 13, pues implementarlo es a través de lo siguiente. Por acá, en una llave, como un objeto, indicas next cuando sucede todo correctamente, implementas la función y error cuando sucede un error e implementas la función. Es esta forma de manejar una excepción en Angular.
por si sucede cuando llamamos a nuestra API. Mm, el video va a estar disponible en el canal de TodoTIC en YouTube. ¿Ya? Mm, Manejo de errores. A eso lo realizamos en el curso, pero por ahí te voy diciendo que se puede utilizar la notación REST Controller Advice o también HTTP status conjuntamente con la notación response status. No, si la conexión es con una base de datos diferente a H2, eso tienes que especificarlo en Application Properties. ¿Ya? Ahí tienes que especificar el driver que estás utilizando, el dialecto que va a utilizar Hibernate, ambas cosas. Aclaro también las credenciales, ¿no? Como el usuario y la contraseña. La versión de TypeScript se puede ver en el archivo package.json. Ahí está especificado todo. Ah, ya, hasta la versión 10, ¿no? Bueno, tiene algunos cambios más internos que cuando tú programas. ¿Ya? Los cambios que tiene Angular son más a nivel del núcleo, más internos. ¿Ya? Pero por ahí sí suele afectar a las implementaciones, por ejemplo, con el subscribe, ¿no? Que les he comentado. Bueno, vamos a continuar entonces. Guardamos esto, lo vamos a dejar así, ya porque esto seguiría funcionando tal cual. Vamos a implementar la eliminación de tareas. Vamos a poner un botoncito por ahí para eliminar. Esta tercera columna, agregamos un botón que va a decir eliminar. Va a tener la clase btn danger. Va a ser un botón pequeñito, btn sm. Ahí tenemos eliminar. Y para mejorar también la apariencia de esta columna que dice completado, falso, true, ¿no? Eso no es tan descriptivo. Podríamos usar un span con el texto sí. ¿Ya? No podemos usar iconos porque nos faltaría agregar las librerías y así. Pero en su lugar vamos a mostrar texto nada más. Este span va a ser mostrado mediante ngIf siempre y cuando tarea.completado sea true. Acá sería tarea.completado. En caso contrario, punto y coma, else, mostramos tarea incompleta. ¿Ya? Creamos un template mediante ngTemplate y ponemos como identificador tarea incompleta. Y el texto no. ¿Ya? Guardamos y ahí ya muestra el texto. No y sí. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar las tareas. Vamos a crear una función por acá llamada eliminar o delete, que va a recibir una tarea o incluso puede ser un ID directamente. Ya vamos a this.tareaservice.delete y le enviamos también ese ID. Nos suscribimos a los cambios y si todo sucede correctamente, ya vamos a la función this.getAll para refrescar la lista. Listo. Llamamos esta función vinculando el evento clic del botón ya de esta forma. Ya vamos a delete y le enviamos lib, esto sería tarea.id. Guardamos y regresamos por acá, actualizamos y si eliminamos esto, uy, ahí nos dio un error. Tenemos un error con código o status 500 porque no le estamos enviando el ID. Ya vamos a ver qué es lo que podemos usar. Si bien es cierto que al construir un REST repository, los endpoints no devuelven por defecto la propiedad ID. Eso podríamos modificarlo a través de las configuraciones
Pero para no complicarnos mucho, vamos a hacer uso de estos links. ¿Ya? Estos links nos van a servir para poder utilizar justamente las consultas hacia la misma tarea. ¿Ya? Porque si hacemos clic por acá y enviamos la solicitud, ahí nos devuelve los datos de la misma tarea. ¿Ya? Entonces vamos a acceder a esto. Sería tarea.links con guión bajo punto self punto href. Ya, por acá. Entonces, a delete le vamos a enviar tarea. Acá va a recibir tarea de tipo any. ¿Y qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, ya, vamos a hacer un console log. Aquí le enviamos cualquier ID por ahora. O lo comentamos simplemente. Va a ser un console log de ruta. Vamos a poner acá. Sería tarea.links.self. ¿Qué más? href. .href. Guardamos. Volvemos al navegador. Hacemos clic por acá. Y ahí está. Esta es la ruta la cual tenemos que realizar la petición de eliminación. Vamos entonces hacia nuestro servicio porque necesitamos modificarlo. Vamos a tarea service y vamos a recibir después de ID href, ¿ya? Href, aunque esto no se puede utilizar. No, vamos a declararlo de tipo string. Ya hay href de tipo string como segundo parámetro de la función delete. Vamos a quitar todo esto. Y enviamos el href en su lugar. Esto es la ruta más el ID. Así que ya no necesitamos el ID en realidad. Ya va a trabajar con el href simplemente. Volvemos a la clase tareas component y habilitamos esto nuevamente. Y vamos a copiar todo esto, lo cortamos ya. Lo pegamos por acá. Guardamos. Y esto debería de funcionar. Si eliminamos, por ejemplo, aprender Python, lo elimina. Si actualizamos la página, sigue eliminado. Vamos a desarrollar una confirmación. ¿Ya? Vamos a guardar en una constante la respuesta, lo vamos a llamar OK. OK va a ser igual a confirm con la pregunta, ¿estás seguro de eliminar esta tarea? Y la confirmación retorna un verdadero o falso. Verdadero será siempre y cuando el usuario acepta eliminar y falso cuando lo cancela. Así que consultamos si OK es verdadero, realizamos este procedimiento. Guardamos, volvemos a probar, vamos a crear uno nuevo. Por ejemplo, a descansar por la tarde. Guardamos y ahora eliminamos. Hacemos clic por acá. Si cancelamos, no pasa nada. Y si confirmamos, ahí recién se elimina la tarea. ¿Lo último que hiciste para el método de borrado es buena práctica? ¿Qué parte específicamente? ¿Qué parte específicamente? ¿La de confirmación? La de confirmación sí es una buena práctica, porque imagínense que tienen ahí los botones de eliminación y de casualidad el usuario hace clic en ese botón y ya se eliminó. Ya no tiene forma de recuperar. Así que necesitamos confirmarlo a través de una interfaz. La de href. Depende. Si nosotros estamos manejando esto de acá, repository res resource, entonces sí, es válido trabajarlo de esta forma. De hecho, sería la mejor opción, ¿ah? Porque nos damos cuenta que acá, en los detalles de una tarea, no nos devuelve el ID.
pero sí nos devuelve el enlace para esta tarea. Ya, así que para este caso sí, sí es una buena opción y sí es correcto trabajarlo así. En cambio, si nosotros trabajamos con un REST controller que nos va a retornar un ID y esto de acá ya no nos va a devolver por defecto, entonces en ese caso sí utilizamos forzadamente el ID. ¿Ya? Entonces, sí, sí estamos incurriendo en algo que es correcto. Ya, no sería una mala práctica. Claro, por supuesto. No, sí, sí, sí. También a nivel de producción. Porque obviamente en producción esto no tendría por qué retornarte localhost, ¿no? Ya tendrías que retornar la URL de producción, que sería, por ejemplo, api.totic.p barra api barra tareas barra 1. Ese sería el cambio. Y si no lo hace de forma automática, lo cual yo creo que sí, ¿ah? Si no lo hace de forma automática, entonces ya tú tendrías que enviarle el dominio de producción. Pero sí, ustedes pruébenlo. Esto lo podríamos probar a través de Heroku, pero ya sería para otro taller, ¿no? También hay un tutorial, un taller que hicimos hace un tiempo atrás, donde desplegábamos en Heroku una API y lo hacíamos con REST Resource. Así que ahí ustedes se pueden dar cuenta si efectivamente esta ruta, esta URL cambia para producción. Pero sí, 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 yo he visto que sí. Ya sí que eso se tendría que probar en Heroku. A ver si probamos, ¿ya? Si me da unos segundos, unos minutos, podemos probar esto. Listo. Entonces ya tenemos la creación, la eliminación de una nueva tarea, bueno, de una tarea que ya existe. Ahora nos faltaría corregir, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando hacemos clic en guardar, se reseten los datos de una nueva tarea, de la tarea. Y eso lo podemos realizar en la clase. Si vamos a Save, cuando todo suceda correctamente, podemos limpiar ese formulario. Así que vamos a realizar eso de la siguiente forma. Hacemos un this.formulario.setValue. SetValue y por acá indicamos, no sé si hay un refresh. Vamos a ver, refresh o clean. Clean, no, no hay. Refresh, tampoco hay. Vamos a ver qué funciones nos ofrecen. Status, touched, updated, valid, value, clear. No, ya bueno, vamos a hacer un set value y por acá le enviamos nombre, va a ser igual a comillas en blanco y completado falso. Guardamos, vamos a agregar algo como mm, ir al cine. Completado true, guardamos y ahí está. Ya. Se limpia el formulario de forma automática. ¿Hay reset? A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Reset. Pero lo que pasa que con reset se desconfigura las cosas. Ya, vamos a ver. A ver, veamos. Vamos a ver con una nueva tarea. Ver nuevamente el tutorial. Guardamos. Ya lo ha creado, lo ha reseteado. Pero yo en algunas ocasiones lo he utilizado y sucede que se desconfigura algo que tiene que ver, me parece, con el con estos datos. Ya vamos a ver, por ejemplo, esto. Vamos a asignar un valor por defecto a nombre y lo establecemos como tarea. Ahí lo asignamos tarea. Ya, si actualizamos, nos sigue dando el valor por defecto, que es tarea. Ya, ahora, modificamos esto, por ejemplo, a hacer ejercicio.
Lo marcamos como completado, guardamos y desaparece el valor por defecto. Cuando debería demostrarme tarea. ¿No es así? Es por eso que lo que utilizo es el setValue. ¿Ya? No hay otro clean. Debería de existir una función como clean que limpie y vuelva a mostrar los valores por defecto que tiene el formulario. Pero como no los tiene, ya trabajamos con el setValue. Ya, pero de todas formas, el reset limpia, ¿no? Pero no devuelve al valor por defecto. Y eso sería una o un punto donde tendríamos que considerar para el caso de completado. De repente, completado siempre queremos que se establezca en true por defecto. Así, lo establecemos en true, cosa que siempre se va a marcar así. Y cuando creamos algo, guardamos, nuevamente tendría que mostrarnos completado de forma marcada, ¿verdad? Ya, pero con reset no lo lograríamos. Ya, con reset no lo lograríamos. Con set value, bueno, también tenemos que hacer un set, establecerlo en true. Pero bueno, ahí es más manejable, más flexible, porque si registramos uno nuevo, guardamos, ahí se mantiene el true, el nombre sí se borra, en cambio con el reset se borraría esto de acá, ¿ya? Entonces de esa forma, bueno, podría utilizar el reset o el set value, está muy bien. Mejor lo probamos cuando incluye la seguridad en Angular y Spring. Mm, listo. Bueno, hemos implementado ya estos puntos de las operaciones CRUD. Nos faltaría la de actualización, ¿no? Bueno, vamos a prescindir esa parte de la actualización porque podríamos también realizar el despliegue a modo producción, aunque no estaba considerado dentro de este taller, ¿ya? Pero el tema del Spring Security, la protección de la aplicación, eso conlleva tiempo, ¿ya? Incluso el inicio de sesión, los registros, conlleva tiempo. Y eso se va a realizar ya en el curso, ya mediante la implementación de JSON Web Tokens. Porque no es simplemente activar cierta característica de Spring Boot, sino más bien modificar una configuración que viene por defecto, realizar la conexión a la base de datos para consultar un usuario por correo electrónico, por su nombre de usuario, entre otras cosas, realizar la generación del JSON Web Tokens, firmar el JSON Web Tokens, compactar y enviárselo al usuario a través de los encabezados o bien a través del cuerpo de la respuesta. En el cliente lo que se tiene que hacer es capturar ese JSON Web Tokens, gestionarlo a través de interceptores y también a través de un local storage, puede ser, o a través de las cookies, puede ser. ¿Y qué más? Implementar el inicio de sesión, tanto en la plantilla, en la clase, en los servicios, el registro de nuevos usuarios, y eso es una sesión entera. ¿Ya? Entonces, eso ya yo lo llevamos a cabo en el mismo curso. OAuth, no. No vamos a implementar OAuth. Ya, entonces, vamos a terminar de implementar el caso de actualización mejor. ¿Ya? Porque el tema del despliegue está en el canal de YouTube. Ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Vamos a terminar de actualizar una tarea. Y luego vamos a realizar la interacción con una participación de parte de ustedes. ¿Ya? Vamos entonces, ¿cómo ustedes podrían editar un libro, una tarea, perdón? Vamos a crear un botoncito por acá que va a decir editar. Va a tener la clase BTN primary. Vamos a quitar este botón, este BTN SM, y los vamos a agrupar en un div. Este div va a tener la clase BTN, no, esto sería BTN Group y BTN Group-SM. Guardamos y esto se ve así, ya unos botones pegados. Y si hacemos clic, deberíamos de editar la tarea en este formulario. Ya, entonces, ¿cómo realizarían esa parte ustedes? Sí, ahorita vamos a hablar acerca del curso, ¿ya? Vamos a terminar esta parte.
Vamos entonces a crear una función que se va a llamar editar. Ya por acá vamos a crear una función edit en inglés. Va a recibir un libro, no, una tarea de tipo any. ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a guardar esa tarea en edición por acá. Tarea en edición. Ujú. Sí, tarea en edición de tipo any. Ya ahí lo declaramos. Y dis.tarea en edición va a ser igual a tarea. Guardamos, vinculamos el botón editar. Bueno, vamos a vincular el evento click a edit y le enviamos la tarea. Guardamos, ahí ya tenemos la tarea en edición. Pero ¿cómo inicializamos los datos de la tarea? ¿Ya? ¿Cómo inicializamos los datos de la tarea para el formulario? Eso lo vamos a realizar por acá. Vamos a dirigirnos hacia Edit, si está bien. Y vamos a hacer un set value. Ya vamos a hacer un set value. This.formulario.setValue, nombre será igual a tarea.nombre y completado será igual a tarea.completado. Guardamos. Vamos a ver. Volvemos al navegador. Hacemos clic, por ejemplo, en ir al cine. Ahí se coge el nombre. Y si deseamos editar, ver nuevamente el tutorial, ahí se coge el nombre y vemos que también el estado de completado, ¿no? Pero lo que pasa es que en el título me sigue diciendo nueva tarea, ¿ya? Nueva tarea. ¿Y cómo hacemos que cambie eso, ese título? Nos vamos a la plantilla y vamos a hacer esta palabrita nueva de forma dinámica. Interpolamos por acá y consultamos. Si tarea en edición es verdadero, entonces mostramos la palabra editar tarea. En cambio, si tarea en edición es falso, mostramos la palabra nueva tarea. Y es así, ¿verdad? Porque cuando hacemos clic por acá en editar, ahí cambia, ¿no? Tenemos una tarea en edición y el título ya es editar tarea. Ahora tenemos otro problema, que cuando yo modifico acá el nombre y guardo, se me crea un nuevo registro. No se realiza la actualización. Y eso es porque la función save lo que hace siempre es crear. ¿Ya? Utiliza la función create que llama al endpoint para crear una nueva tarea. Así que eso hay que hacerlo de forma condicional también. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Si, vamos a consultar, si this.tarea en edición es verdadero, seguramente se trata de una actualización. En caso contrario, se trata de una creación. Podríamos hacer esto, ¿no? Copiamos, lo trasladamos acá y por acá también, lo pegamos, vamos a dar formato y ahí tenemos. Cuando la tarea es en edición, llamamos a la función update. ¿Ya? Ojo que update, bueno, también tendríamos que enviarle el href por acá. Href de tipo string, reemplazamos esta parte por href, guardamos y por acá le enviamos el href, sería this.tarea en edición.href. Listo. Así, de esta forma ya va a actualizar. Vamos a probar esto. Vamos a editar esto de acá y le ponemos unos 3. Guardamos. Ya se ha llamado hacia el endpoint para actualizar, pero por acá veo que no ha actualizado en la interfaz. Ajá, vamos a ver. Actualizamos. No, parece que no se ha llamado. No, a pesar que estoy refrescando manualmente, no está pasando nada. No está llegando hacia el controlador. A ver, vamos a ver. Update, href, values. mm,
Ah, claro, pues. Tarea en edición, punto links. Sería punto links, punto self todavía. No es punto href. Ya, así todavía tiene que ser. Punto self, punto href. Ya ahí recién debería de coger. Volvemos a editar este caso. Ponemos 333, guardamos y ahora sí. Ahí ya se actualizó. Se actualizó la página, igual se mantiene. Ya, entonces edito, modifico los datos, guardamos, se actualizó, pero hay otro problemita. Cuando guardo y todo ha sucedido correctamente, debería ya de cambiar el título hacia nueva tarea, porque ya no estaría editando, ¿no? Como ya he guardado los cambios, ya no estaría editando. En este caso, lo que podemos hacer es, luego de la actualización, vamos a establecer el valor de dis.tarea en edición igual a null. Ya guardamos, volvemos a editar esta parte, 5, guardamos y ahí está. Nueva tarea y se limpia el formulario. Ya, de esta forma, bueno, podemos eliminar esto de acá porque consume espacio. O bueno, lo mantenemos ahí para que ustedes se den cuenta. Nuevamente esto podríamos refactorizarlo haciéndolo un caso más genérico, porque acá se está repitiendo varias líneas de código. Y podríamos hacer lo siguiente. Let response, no, más bien sería request. Request sería igual, lo declaramos así, ya, lo declaramos así y vamos a sacar esto de acá. Lo sacamos, todo esto lo copio y lo pego fuera de esta condicional, le doy formato y reemplazamos esta parte por request. Ya, reemplazamos por request y quitamos este subscribe y asignamos el valor de request. Request va a ser igual a la llamada a create y para este caso request le asignamos a la llamada para update. De esta forma el formulario seguiría funcionando. Si creamos uno nuevo, por ejemplo, ver el taller full stack con Spring Boot y Angular. Guardamos, ahí está completado, sí, editamos, lo desmarcamos, acá lo ponemos 2, guardamos y ahí está. Se actualizó correctamente, se ha limpiado también la tarea en edición y de esta forma ya terminaríamos de implementar las operaciones CRUD para nuestra aplicación. Entonces, hemos conseguido realizar esta implementación ya, de esta forma, integrando también Bootstrap. Y por supuesto, quedaría pendiente varias cosas para poder mejorar nuestra aplicación. La seguridad, lo que ustedes ya lo han mencionado. ¿Qué hay de las validaciones? ¿Qué hay del manejo de excepciones? ¿Qué hay de la interacción con otras APIs como la API de PayPal? ¿Qué hay de Angular Material? ¿Qué hay de los REST controllers? Esto de acá, Repository REST Resource, nos sirve para poder agilizar más la construcción de APIs. Pero si ustedes quieren más flexibilidad, tienen que implementar controladores. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a desarrollar en el curso. Ya vamos a retornar por acá a las diapositivas y vamos a ver. ¿Qué vamos a aprender en el curso Full Stack Java Developer? Vamos a aprender a desarrollar aplicaciones empresariales con Spring Boot 2 para el backend y Angular 13 para el frontend. Vamos a comprender los fundamentos de Spring Boot y Angular, o sea que vamos a partir desde lo más básico, desde los conceptos básicos de Spring Boot y también Angular. Vamos a crear aplicaciones que lean y escriban en base de datos relacionales utilizando JPA para la base de datos MySQL. ¿Ya? Vamos a proteger los recursos usando Spring Security. Vamos a implementar JSON Web Token.
Vamos a integrar Bootstrap y también Angular Material. Y finalmente vamos a integrar e implementar pagos por Internet usando la API de PayPal. ¿Ya? Como datos generales tenemos el inicio el lunes 7 de febrero, o sea, el próximo lunes. Sí, el próximo lunes. Ya está cerca. La duración es de 24 horas, son 8 sesiones de 3 horas. La modalidad es online en vivo a través de Zoom. ¿Ya? Y el horario de 7:30 de la noche hasta 10:30 de la noche, horario peruano. Ya, esto es hora para Perú, me parece que también es para Colombia. ¿Para qué más? Bueno, ustedes podrían sacar la zona horaria para su país, si es que se están conectando desde otra parte que no sea Perú, ya, con su zona horaria. La inversión en soles es de 129 soles peruanos y en dólares equivalente a $37. Ustedes pueden realizar el pago a lo largo de esta semana para inscribirse en este curso. Y si quieren más información, pueden acceder a través de la URL totic.p. Ustedes van a ver toda la información del curso, incluso el syllabus, el tráiler del curso, los datos como lo que se ha mostrado, una descripción de lo que se va a realizar. Por acá también está el temario, los requisitos, a quién va dirigido, la metodología, el certificado que se emite, un ejemplo, y ustedes pueden contactarnos a través del canal de WhatsApp o también a través de Facebook. Ya, si tuvieran alguna pregunta acerca de este taller o acerca de este curso, el curso, sí, es desarrollo de aplicaciones web. O sea, vamos a desarrollar la API y el cliente con Angular, ¿no? Vamos a utilizar la arquitectura REST, ¿ya? En este curso no tocamos motor de plantilla. Lo que hacemos dentro de una arquitectura MVC, no vas a tocar TimeLeaf. TimeLeaf es el motor de plantillas por defecto para Spring Boot, ¿ya? Creo que por ahí alguien había consultado acerca de JSP. Me parece que me pasé esa pregunta. A ver, vamos a revisar. No. Mm, ya, no ha realizado la pregunta. Pero bueno, TimeLeaf es un motor de persistencia que lo trabajamos dentro de una arquitectura MVC. Pero en este curso vamos a trabajar una arquitectura basada en REST. Así que no va a ser necesario. JSP, sí, de hecho no es un motor de plantillas, es considerado otro tipo de tecnologías, pero es una alternativa a un motor de plantillas. Timeleaf es lo que usualmente se utiliza dentro de una arquitectura MVC, ¿ya? Y es bastante fácil trabajar con Timeleaf a base de atributos y prefijos, ¿no? th.src, digamos, para poder vincular a la fuente de una imagen con una URL dinámica. Es un ejemplo para usar Timeleaf. Pero sí, en proyectos antiguos se suele utilizar todavía JSP. Así que si ustedes trabajan en empresas donde tienen sistemas heredados basados en Spring o Java Enterprise Edition, probablemente también vayan a interactuar con JSP. Si los proyectos que ustedes están, con los cuales están trabajando, ya trabajan con las últimas versiones de Spring Boot, bueno, es probable que manejen más con otras tecnologías que no sea JSP. JCP en sistemas heredados, en sistemas antiguos. Claro, seguramente hay. Sí, seguramente lo utilizan todavía. Porque imagínense, o sea, los sistemas que son grandes
toma tiempo migrarlos, ¿ya? ¿Y cada cuánto tiempo lo hacen? De repente cada 3, cada 5 años, hay otros que lo hacen cada 10 años, y eso toma tiempo. Entonces, si a ustedes les contratan, ¿no? Como requerimientos, hay Spring Framework, JSP, o incluso sin mencionarlo, puede ser que esa empresa esté buscando programadores que den mantenimiento a sistemas antiguos. En cambio, si en el requerimiento del trabajo dice Spring Boot, ya es poquísimo probable que ustedes vayan a interactuar con JSP. Poco probable, porque Spring Boot ya cuando se utiliza tiene más que ver con una arquitectura REST, tiene más que ver con microservicios también. Conversión, ¿para qué país quisieras la conversión? Ya, a ver. Serías, acá me dice 762.37 pesos. ¿Es correcto eso? Acá cuando escribes en Google, $37 en pesos mexicanos, te dice 762.37 pesos. No sé si sea el correcto. A futuros, para poder realizar implementaciones con clientes móviles como Ionic, Flutter. Puede ser, puede ser, pero a futuro, no actualmente. Sí, JSP ya va a ser el Pages. No, Java Server Pages se utiliza como alternativa a un motor de plantillas. ¿Para qué te sirve un motor de plantillas? Para procesar ciertos datos que vienen desde tu controlador e inyectarlos en una plantilla HTML. ¿Por qué? Porque el navegador lo que entiende es HTML. Ya, entonces el motor de plantillas lo procesa y ya le devuelve al navegador todo listo para que lo leas únicamente. Ahora no es la única alternativa, existen más. Apache Tiles, por ejemplo. También existe tecnologías como Java Server Faces para la plataforma Java Enterprise Edition. Eso va a depender mucho de qué tecnología, qué plataforma o framework estén usando de base. Ya, una vez más, el precio es de 129 soles, de $37. El- los medios de pago, acá ustedes también lo pueden ver en la misma página. Hay un enlace que dice cómo inscribirme a un curso. Lo pueden hacer a través de una transferencia o depósito en Interbanks, Yape o Plin para el caso de Perú y PayPal para otros países. Ya, ustedes hacen clic en PayPal, ahí les va a llevar hacia la URL para realizar el pago a la empresa y ustedes tienen que hacer el envío. Algunos se confunden con realizar la acción solicitar, pero ustedes cuando solicitan, a mí me están solicitando que yo les pague, pero no es así. Ustedes tienen que enviarme un pago. Ya envían un pago, inician sesión y ahí pues especifican el monto que se les está dando ahora, $37. De todas formas, esta información está en el syllabus que se descargan cuando hacen clic en ese botoncito que aparece. Luego de que hayan realizado el pago, nos envían el voucher o la constancia al WhatsApp. Hacen clic acá o acá y nos envían el voucher. Y bueno, verifican su inscripción dirigiéndose a mis cursos. Hacen clic en mis cursos. Claro que tienen que iniciar sesión y ya les debería de aparecer todo eso. $37 en
pesos colombianos, ¿no? 145.367. En pesos colombianos es 145.367. Si ustedes realizan el pago hoy día, se les puede descontar 10%. ¿Ya? Si realizan el pago hoy día, pueden tener un descuento del 10%. De todas formas, consulten a través del canal de WhatsApp, ¿ya? Pero para hoy día, si ya lo realizan a lo largo de esta semana, el costo sería eso de que se está mostrando por acá, ¿no? 129 soles y 37 dólares norteamericanos, ¿ya? Vamos a pasar a la interacción con todos ustedes ingresando a este enlace, ¿ya? Ustedes pueden ingresar a través de sus celulares, escaneando este código. Es un código QR para que accedan. A ver, ingresen, yo les voy a pasar por el chat. Ernesto, escríbenos para darte los datos para México, ¿ya? De repente te podemos especificar a mayor detalle el horario y el monto que estarías pagando para México. Pero escríbenos al chat del WhatsApp para darte esa información. ¿Ya? Por favor, ingresen ahí. Listo, ahí envíen sus corazoncitos, por favor, para saber que están. Ahí abajo hay un icono de corazón que ustedes tienen que ingresar. Hacen clic ahí una vez que hayan ingresado. Ya Ernesto, a ver, te escribimos, ¿ya? Ajá, listo. Vamos iniciando con esta prueba de conocimientos. Vamos a ver. Son 5 preguntas que ustedes tienen que responder para ver si están en un buen nivel en Spring Boot y Angular. Bueno, esto es un nivel introductorio, no es tampoco avanzado. Vamos a iniciar. ¿Qué es Spring Boot? A ver, ¿qué hemos dicho en clases? Ya, pero tienen que responder ahí, ¿ah? No en el chat del Zoom. Respuesta, un proyecto de Spring. No es un framework, aunque algunos autores lo consideren así. Ya, respuesta correcta, un proyecto de Spring. Pregunta 2 de 5. ¿Qué es REST? Es un estilo de arquitectura, una API, un protocolo de transmisión. ¿Qué es? Respuesta correcta, un estilo de arquitectura. No es una API. Lo que construimos gracias a REST es una API, pero no es una API. No es tampoco un protocolo de transmisión. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué formato de transmisión de datos usa REST por defecto?
No se vale soplar, ¿ah? Esto es JSON. HTML sería más para una arquitectura MVC. Ya. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Qué anotación se usa para mapear una tabla a una entidad? Aunque brevemente lo hemos hablado, sí hemos usado esa anotación. ¿Qué anotación se usa para mapear una tabla a una entidad? Respuesta correcta es entity. La anotación table tiene otra función, como por ejemplo especificar el nombre real de la tabla, pero podemos prescindir de esa anotación. La que sí es obligatoria y necesaria es entity. Vamos con la siguiente. Última pregunta. ¿Cuál no es parte de un componente Angular? Hemos visto en un gráfico qué es lo que contiene un componente, ¿no? Respuesta correcta, directiva. No es parte de un componente. Nosotros no hemos interactuado con una directiva dentro del componente o que se haya creado un archivo para una directiva. Lo que sí es parte de un componente es la plantilla, el selector, la clase y el estilo CSS. ¿Ya? Vamos a ver quién es el ganador. Primer puesto, Mónica. Sí, hay una dama dentro de este taller. Así es. Mónica, felicidades. Primer puesto. Se ve que sabes mucho acerca de Spring Boot y Angular, o bien has atendido, ¿no? Gracias, Mónica. Escríbenos para recibir una promoción especial para ti por haber llegado al primer puesto, si es que quieres inscribirte al curso. Ya, escríbenos al chat del WhatsApp. Ahí voy a anotar tu nombre, Mónica Castellanos, de Colombia. Ok, perfecto.